agradecer a Eri el que haya confiado en mí para hablaros de un tema que me gusta, porque a mí tengo el vicio de que me gusta mucho mi trabajo y me gusta con pasión. Me vais a permitir que, aun no perdiendo el rigor ni del ámbito donde estamos, ni de la institución a la que pertenezco, ni el que os debo a vosotros, pues en algún momento me permitéis que llame a las cosas por su nombre. También agradeceros que el absentismo en la sala es muy escaso, es de un 1%, y el presentismo también, ha oscilado entre el 1,15 o 1,20%, pero bueno, intentaré ser ágil para que mejore el presentismo y para que también el absentismo se mantenga igual. Bueno, yo lo que voy a hablar es de la IT, de los cambios en la IT, en una época de cambios. Conviene saber, aunque solo sea como escenario en el que estamos y en el que nos movemos, que la palabra crisis en griego significa transformación, también tiene otras acepciones complicadas como rompimiento, separación e indudablemente cambio. Y cambio es donde estamos, cambio en la norma. Yo os voy a hablar del absentismo por incapacidad temporal, que como bien sabéis es la ausencia temporal del trabajo por la pérdida temporal de la capacidad para desarrollarlo. Os voy a hablar de por qué los cambios, lo que es y lo que no es incapacidad temporal, las entidades con competencia en el control, aunque ya lo hemos citado, pero para recordaros, la evolución del absentismo en los últimos años, con algunas cifras o algunos gráficos para apreciar cuáles han sido los cambios en las bajas, luego una cierta situación de controversia que se suscita entre el alta, que es una situación de no incapacidad, y el acto, situación de controversia que ya sabéis los problemas que da, y luego algunas pinceladas sobre el escenario en el que nos movemos y algunas líneas que a mi modesto parecer debiéramos de intentar para cambiar los elementos de control en esta situación en la que estamos. Bueno, la incapacidad temporal indudablemente, aparte de la propia definición de la que luego extraeremos algunos elementos, lo cierto es que aparentemente es muy sencilla, supone mantener el equilibrio entre las capacidades perdidas del trabajador y las capacidades que requiere su trabajo. Algo tan sencillo como esto. Tan sencillo y tan complicado de definir, ¿no? Y en la propia definición, que Iñaki hablaba de 2 elementos, lo cierto es que en la definición hay 5 elementos que tienen que darse todos ellos a la vez. Es decir, tiene que haber un trabajador. Luego veremos que aunque os parezca algo sorprendente, hay situaciones de baja que no son porque uno esté enfermo, sino porque un familiar está enfermo o porque algo le pasa en su alrededor, pero no conciernen a un trabajador con una pérdida de salud. Así que tendríamos 5 elementos. Un trabajador, un estar enfermo o lesionado, un precisar de asistencia sanitaria, estar impedido para el trabajo, y las 4 se tienen que dar, y finalmente mantener un carácter temporal, es decir, la baja tiene 2 elementos. La baja tiene un elemento temporal y un elemento transitorio. El elemento temporal es el que fije la norma. Ahora están 12 meses, más los 6 meses de la prórroga, eso se podría modificar por norma. Y la transitoriedad, y por eso el concepto de lo que antes se denominaba incapacidad laboral transitoria, no es más que la espera a la respuesta al tratamiento de un proceso. Bueno, decimos que los 5 elementos debieran de darse. ¿Y cómo se inicia la baja? Pues la baja se inicia con la firma de lo que aparentemente nos puede parecer un simple papel, pero detrás del papel, detrás del parte de baja, está por una parte un enfermo, una relación médico-paciente y un dinero que compensa por la situación de enfermedad o de lesión que le impide trabajar. Todo esto habría que hacerlo mediante un reconocimiento médico, y esto sería lo que habría que hacer, para constatar y determinar la incapacidad temporal para el trabajo, con lo cual habría que conocer no solo las limitaciones que tiene, sino el tipo de trabajo, y hacer un juicio de valor de si está o no está incapacitado para trabajar, ¿no? Lo que incapacita, desde luego, que no es el diagnóstico, a pesar de que muchas veces sigamos con esa idea, sino la alteración del estado de salud, cuya consecuencia es una serie de limitaciones en sus capacidades que impiden desarrollar el trabajo. Así que no es el diagnóstico, ni tampoco es la espera a una intervención quirúrgica, ni tan siquiera, aunque fuera eso, si el trabajador no presenta una limitación. Y tampoco el estar enfermo. Un diabético, insulino dependiente, es un enfermo y tiene un tratamiento. Pues no, obligadamente no es una situación de baja. Bueno, el porqué de los cambios en la IT.
¿Qué nos preocupa de las bajas? Nos preocupará el gasto, ¿verdad? Nos preocupará la incidencia, es decir, el número de bajas que se producen. Y nos preocupará también la duración. Pero lo que de verdad que nos preocupa son aquellas situaciones de baja que son ajenas a la pérdida de salud, las situaciones de baja por el difícil control en muchas ocasiones que tiene, y sobre todo todas aquellas alejadas de la propia definición de la situación de incapacidad temporal, ¿no? Y de la baja, ¿qué nos importa? ¿Nos importa el coste, solo el coste? ¿Nos importa ese concepto que a veces podemos tener del incremento del coste de las bajas? ¿O nos importa lo indebido del coste? Pues si nos preocupaba el incremento del coste, tengo que comentaros que en los últimos 4 años, a nivel del Estado, el coste por las bajas ha disminuido. En la diapositiva anterior, que desaparece por un problema informático, así que os lo voy a contar y me vais a creer. Entre los años 80 y el año 2001 hubo un importante incremento del coste, que es lo que decíamos, ¿no? Nos preocupa el coste, nos preocupa la cuantía, lo que estábamos pagando, pero lo cierto es que hubo un aumento exponencial en el coste. Y cuando se llega al año 92, el año de las Olimpiadas y los fastos olímpicos, pues posteriormente entramos en una época de recesión económica que fue del 93 al 96. En ese periodo sucedieron una serie de cambios normativos, como fue el pago, la colaboración de las empresas en abonar desde el 4º al 15º día, se abarató la baja, se extinguió la situación de baja por maternidad y aparte se crearon los EBIs, los equipos de valoración de incapacidades en el INS. Y entonces durante un intervalo que veis ahí en esa línea que tenéis ahí, pues ahí hay una meseta en la que se detuvo, pero se detuvo el coste pues porque también se había detenido, porque se había disminuido el pago, ¿no? Yo creo que igual al final de mi presentación os haré pues una breve semblanza de que no todas las crisis que han sucedido han tenido la misma respuesta en la IT. Lo que sí es cierto es que cada vez que hay una crisis, la IT considerada en forma global, las bajas, mantienen una evolución. Bueno, espero que las siguientes gráficas estén en su sitio. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución del gasto de la IT del 2000 al 2010? Pues como veis ahí, se aprecia un incremento hasta el 2006. Desde el 2001 hasta el 2006 el crecimiento fue exponencial. Las entidades, pues como todo el mundo, como a los gestores no nos gusta dar malos resultados, pues aquí se empezó a decir, hombre, ha subido el gasto de la IT, pero porque se paga más, porque hay más trabajadores, y si hay más trabajadores hay más gente que coja bajas, ¿no? Y si además las cotizaciones son muy altas, pues también sube. Bueno, pues desagregando los datos del coste, lo que suponía pagarte más por la baja, y desagregando lo que podría suponer de mayor número de trabajadores, no había una razón desde el punto de vista médico, o al menos no conocemos alguna epidemia que sucediera entre el 2001 y el 2006. En cuanto a nuestra comunidad autónoma, ese descenso que sí que sucede en el resto del Estado en el 2007, pues nosotros hemos sido más lentos. Y solo levemente empezó a descender en el 2009, levemente descendió en el 2010, pero lo cierto es que en comparación con las cifras a nivel del Estado, el crecimiento de la incapacidad temporal a nivel del Estado el año pasado fue de un 30 y algo %, y este año se supone que va a bajar más. Es decir, nosotros vamos algo más lentos y seguimos con un coste muy alto. Pero si lo comparamos dentro de la comunidad autónoma y nos comparamos con los vecinos, o sea que siempre está bien, siempre crea una competencia de quién lo puede estar haciendo mejor, pues resulta que en Guipúzcoa, como veis ahí, que es los histogramas que aparecen en color verdoso, pues nos mantenemos en una situación de elevación del coste de la IT y una permanencia discreta con una tendencia a la baja. Sin embargo, en Vizcaya subieron exponencialmente, si veis en la curva, la velocidad de crecimiento fue mayor del coste, y en Álava pues tampoco tienen buenos resultados, aunque desde luego tienen menor población que nosotros y gastan menos. Entonces una defensa del Guipúzcoa nos parece que lo estamos haciendo algo mejor. Bueno, no sé si nosotros es que la gente no coge bajas, pero bueno. Esa es un poco la gráfica exclusivamente referida a Guipúzcoa. Como veis,
sucedió igual que en el resto del Estado, un aumento exponencial hasta el 2006 y una contención del gasto posteriormente y una caída. Hablábamos antes de qué es lo que nos interesa. ¿Nos interesa el coste? Pues el coste no solo es el coste en prestaciones, que son los datos que os he reflejado ahora. Tras una baja está el consumo de recursos sanitarios, que no se nos olvide que cuando un paciente en situación de baja vamos al médico y no pagamos, ¿verdad?, por ir al médico, ni nos piden que paguemos cuando salimos de la consulta. Y en un control de IT incluso puede ir cualquiera a recoger un parte, a veces, ¿no? Porque no se exige la presencia, ¿no? Esto es una realidad. Lo cierto es que se consumen recursos. El tiempo de un médico para atender una situación como esta cuesta dinero. Hay una prestación, de la que ya hemos hablado, tanto de líneas como de mutuas, hay un pago por parte de la empresa. Luego no nos olvidemos que una de las situaciones que más favorecen la permanencia en situación de baja es el complemento de convenio. Es el hecho de que no tengas una merma en tu salario si permaneces de baja, porque por complemento de convenio en muchas empresas se paga hasta el 100%, ¿no? Más luego otro coste, sustituir al trabajador. Y luego un montón de costes indirectos que van desde el tiempo perdido por este trabajador, la disminución del rendimiento de equipo, los cambios estructurales organizacionales. Si nos preocupa el coste, la reducción del coste, el coste a cualquier coste, es decir, ¿vamos a controlarlo todo? Pues yo creo que no. Yo creo, y eso yo lo comentaba Isabel al principio de la tarde, lo importante es analizar lo que está pasando con la IT, ver dónde tenemos desviaciones e intentar averiguar cuáles son las causas, actuando sobre las situaciones indebidas siempre, ahí sí que siempre, y mejorar las actuaciones de control de las entidades. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos entidades que controlan, pero su eficacia en el control sea escasa. Y si aumentamos el control, también esto va a evidenciar dos cosas. Una, que el controlador no lo está haciendo suficientemente bien. Hombre, habría que intentar que el controlador no sea un controlador complaciente, pero también el controlado, a quien debemos de prestar una especial intención o intencionalidad, es el controlado experto, que lo hay. Es el que se sabe todos los mecanismos para que quede exento de cualquier tipo de modalidad de control. Una de las situaciones que pueden definir cuál es el problema de control de IT es que una institución inicia el proceso, que eso es aquí de hecha, y otras instituciones pagan, ¿no? Cuando quien inicia un proceso no es responsable, bueno, sí es responsable del gasto, pero no es la entidad que paga, pues hombre, digamos que uno no está muy por la labor de meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Bueno, ¿y qué nos preocupa de la IT? Pues indudablemente de la IT lo que nos debe de preocupar son esos procesos que de una forma eufemística denominamos impropios, indebidos, inadecuados, incorrectos, ajenos. Pero lo que sí nos tendría que preocupar son las situaciones de simulación o las situaciones prorrogadas artificialmente, aunque sean por escasos días. Lo cierto es que en un proceso de baja, cuando el proceso de baja tiene una duración mayor de 6 meses, se comprueba eso en cualquier control de IT, que el alta debiera haberse producido con muchísima anterioridad. No estamos hablando de 2 días, estamos hablando incluso a veces de semanas. ¿Y qué es lo que debemos de garantizar? Pues pase lo que nunca debiera de ponerse en tela de juicio es que quien esté de baja, por una razón justificada, se vea mermada ni en la prestación económica que recibe, ni porque tenga que ser sometido a controles innecesarios. Eso me gustaría que esta presentación quedara en nuestra cabeza hasta el final. Si hacemos una visión de los datos de IT, y os voy a arrojar algunos, y cada uno que se plantee la hipótesis que quiera, porque hay muchas, no solo una, y sé que vosotros os vais a plantear muchas en la cabeza. Pues resulta que cuando hacemos controles de IT, el 80% de los pacientes a los que controlamos se les mantiene en situación de IT, que cada uno saque sus consecuencias. Cuando se dan altas médicas, y al menos las altas médicas que da el INS, porque la inspección, el porcentaje es casi nulo, pues comprobamos que en el 80% de estos supuestos en los que nosotros damos altas, en el momento del reconocimiento, el día que estamos viendo al paciente, el paciente ha mejorado, o al menos en ese día, no tiene unas limitaciones funcionales a las que se llega mediante la petición de pruebas funcionales o de una exploración del paciente, no por lo que digan otros o por lo que nos cuente el propio interesado, y por lo tanto lo que hay que optar es por dar el alta y que comience a trabajar. Pero también es cierto
que de estas altas, en un 20% de los supuestos no entendemos la razón por la que ha estado de baja. Digo en las altas, ¿eh? Es decir, probablemente los condicionantes que han obligado a la baja son otros que no la pérdida de salud. Bueno, más cosas problemáticas y más cosas en el análisis de la IT. Pues eso que comentábamos antes, el incremento exponencial del coste de la IT, aun deflactando, desagregando, con estos términos en economía que se aplicaron para explicar que todo esto tenía una explicación económica, y no, pues lo cierto es que explicación médica no la había, como os he dicho. Porque existe una cierta constancia, aunque no sabemos cuantificarla, de que en la IT hay fraude. Fraude, ¿eh? ¿Cuánto? ¿En qué procesos? Eso es difícil, ¿eh? Pero hay fraude. Porque no tiene explicación alguna, y seguro que aquí igual hay alguien que me lo sabe explicar, de por qué un mismo proceso, una misma enfermedad o una misma lesión, dura menos cuando es por contingencia laboral, es decir, por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, que cuando lo es por enfermedad común o por accidente no laboral. Y estamos hablando del mismo proceso y con similares actividades. También hay un dato llamativo, y es que en los últimos 3 años ha habido un incremento exponencial de los episodios de corta duración. Es decir, trabajadores que cogen bajas de menos de 30 días y además por diferentes motivos, a los que es muy difícil realmente citarlos a control médico, porque para cuando quieres citarlos el paciente ya está de alta. También nos debe de preocupar el que las patologías que consumen más días de baja son lo que podríamos llamar patologías inespecíficas o patologías no graves. La causa, entre las causas mayores a la hora de iniciar las bajas son los procesos osteomusculares difusos, y con este nombre así tan bonito, me estoy refiriendo a que me duele la espalda, o sea, una lumbalgia, o a que me duele el hombro. Y no me estoy refiriendo ni a procesos concretos de patología de hombro o de columna vertebral, sino eso, me duele la espalda, tengo un lumbago, y usted sabrá lo que tengo, o me duele el hombro, y usted también sabrá lo que tengo. Y los procesos que podríamos llamar psiquiátricos menores, que son pues los trastornos adaptativos o procesos reactivos, ¿no? Bueno, más datos. Hay más bajas en la administración pública, sobre todo en sanidad, en educación y en servicios sociales. Hay más bajas en trabajadores que no tienen empleo. Hay más bajas en trabajadores asalariados que en autónomos, aunque los dos realicen la misma actividad. Las bajas son más prolongadas cuando un trabajador está fijo, y sobre todo más con la crisis. Las bajas son más prolongadas en trabajadores de la administración pública. Las bajas son más prolongadas en las embarazadas, pero hagamos un apunte para que nadie me eche la bronca. Son más prolongadas en embarazadas sin riesgo, y me estoy refiriendo a las que no tienen ni riesgo laboral ni riesgo clínico. Y es más, las bajas en situación de embarazo son más prolongadas, y es lo que nos preocupa cuando hacemos controles de IT, incluso por situaciones que ni siquiera devienen de una enfermedad, no por una complicación de embarazo. Y eso se está observando, hasta el punto de que pueda aparecer como una afirmación un tanto agresiva, pues casi hay que preguntarse, y me vais a permitir el tono coloquial, si hay alguna embarazada que trabaje, porque parece que hay que premiarla, ¿no? Bueno, más cosas. Las bajas son más prolongadas en las empleadas de hogar. Debe ser que el trabajo de empleada de hogar, como todos sabemos, es muy penoso. Una baja dura más en situaciones especiales de un colectivo, de una empresa. Las bajas en determinadas situaciones con una oposición, pues suben. Hombre, esto puede ser porque indudablemente la gente estudia como es debido, no duermes, claro, luego terminas no rindiendo en el trabajo, y el trabajo pues termina lesionándote, y bueno, y al final dejas de trabajar. Pero también suceden los cambios estructurales, como bien sabéis, ¿no? Y hay algunos temas que durante el año pasado dieron ocasión para saber cómo determinado conflicto puede despertar el que un colectivo en su globalidad o en casi su globalidad se declaren en situación de baja. Luego también es cierto, y hablábamos antes, ¿no?, que colectivos como la sanidad tienen un alto índice de absentismo.
Pero lo cierto es que si desagregamos datos, es decir, el colectivo de sanidad, vamos a quitar el personal sanitario directo, ¿no? Los médicos tienen un índice de absentismo muy bajo y las enfermeras un índice de absentismo medio o bajo. Quitamos enfermeras y médicos y entonces el colectivo de absentismo ya no es que esté disparado, es tremebundo. Bueno, más datos. Cuando hablábamos de los trastornos estos inespecíficos, el dolor del hombro, la lumbalgia y los procesos reactivos, dos cosas, son los que más bajas causan, los que más bajas inician, o las causas de inicio de baja, pero además los que causan bajas más prolongadas, es decir, las bajas que llegan a 12 meses, nos encontramos entre las primeras todas estas, y no procesos graves, que debería ser lo normal. Y algo que nos sorprende, en los estándares de IT, de los que hablaremos luego brevemente, pues resulta que estos procesos, el dolor de hombro inespecífico y la lumbalgia inespecífica, les corresponde una horquilla, más todos estos cuadros psiquiátricos reactivos, una horquilla que va entre los 20 y los 40 días de baja. Y sin embargo ya vemos que son la causa de los procesos que llegan a 12 meses, que se bloquean con más frecuencia, ¿no? Algo parece que no hacemos bien, ¿no? Bueno, más hilazones de datos. Vayamos a los procesos estos del hombro que me duele, la espalda que me duele. Hombre, lo normal sería que el colectivo afectado por esta patología pues fuera indudablemente actividades con un alto requerimiento físico. Pues no. La actividad de este colectivo son administrativos. De los procesos psíquicos, ¿qué cabría esperar? Que un proceso psíquico que dura 12 meses, aunque fuera por estos trastornos menores, pero que afectara a un colectivo cuyas tareas fueran tareas de responsabilidad, digo yo. Pues no. Bueno. No, pero menos. Quiero decir que no es a quien tiene una actividad, no es a cirujanos, ni es a cuidados intensivos, es el personal de limpieza y administrativos. Y luego está lo que denominamos la IT refugio, con este paraíso de la IT refugio ideal. Bueno, ¿a qué me denomino como la IT refugio? Pues lo cierto es que al margen de situaciones de fraude, es decir, quien haga fraude para estar en situación de IT, vamos a olvidarnos de aquello, lo cierto es que en ocasiones se acude a una prestación de incapacidad temporal porque la prestación de incapacidad temporal supone una protección más o menos segura, una protección económica, una protección jurídica y además una confidencialidad. La empresa no tiene por qué enterarse de la razón por la que estoy de baja. Y aquí en la IT refugio pues entra todo lo que os podáis imaginar. Lo cierto es que hay una situación de IT que es lo que es la IT y lo que debiéramos de olvidarnos es de lo que tenéis o lo que conceptuamos como incapacidad temporal refugio, que son aquellas que cubren otras necesidades que las necesidades de que un trabajador enfermo reciba un salario porque ha perdido sus capacidades para realizar el trabajo que estaba realizando. Y ahí entra de todo. Entra en el cuidado de hijos. Por esa razón, en ocasiones, pues cuando hay un problema de transporte escolar, se disparan las bajas, o cuando hay colegios en huelga, y lo sabemos. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Es que no debiera existir nunca. Esa es la realidad. Para el cuidado de enfermos, y me refiero a familiares enfermos, que luego veremos que para eso ha habido una solución y una prestación específica, pero eso no debiera de haber dado lugar, ni debiera de dar lugar a que se le diera una baja, ¿no? Las molestias en el embarazo, que no me estoy refiriendo ni a procesos de enfermedad en una embarazada, ni a las complicaciones del embarazo, ni a una enfermedad en situación de riesgo laboral, ¿eh? Las demandas laborales insatisfechas, ¿qué tiene que ver el que la empresa me haya denegado parte de mis vacaciones para que al día siguiente coja una baja? Las frustraciones o los rebotes que puedes tener porque no te han dado un puesto determinado, se lo han dado al compañero, o porque te movilizan en el puesto de trabajo y te cambian a otro destino, donde fuera. Hombre, ¿qué tiene que ver la baja con problemas míos, personales, de que necesito vender un piso y unos días, hombre, para poder hacerlo? ¿Qué tiene que ver esto con el sufrimiento o las adversidades de la vida? O lo que con la hora, y esto es un término que si veis en artículos hablando del absentismo y de la incapacidad temporal en atención primaria, pues ahora se maneja, ¿no? Que son las enfermedades de la vida o del vivir. Pues el sufrimiento en la vida es algo que es compatible, pues a veces tenemos cosas buenas y cosas malas, y finalmente
acabaremos mal. Como el otro día leía en un epitafio curioso, alguien que decía en su epitafio: ya os decía que yo tenía algo malo. Pero bueno, estos son lo que son las enfermedades del vivir, es decir, yo puedo tener un sufrimiento por un revés personal. De hecho, según vaya aumentando nuestra edad, vamos a perder facultades. Esto de que a partir de determinada edad estamos en lo mejor de la vida, pues nos lo podemos creer, pero no. A partir de los 30 años vamos perdiendo facultades, o sea que no. Y luego, pues, lo que yo no sé si llamar desmotivación, porque a veces cuando hablamos de desmotivación, aquí entra de todo, ¿no? Porque entra la desmotivación personal, hombre, y algo que se llama vagancia. Y cómo no, pues las necesidades económicas, ¿no? Y luego, hombre, algo a lo que los médicos ponemos nombre y entonces queda muy bonito, que es el rentismo, ¿no? La neurosis de renta, que se hablaba hace años. Y son esos casos que los médicos vemos cuando tienes un paciente en reconocimiento sin hallazgos exploratorios claros o incluso paradójicos, ¿no? Determinado tipo de maniobras exploratorias que le haces le duele y en otras combinadas o diferidas no le duele. No hay una causa clara para que haya una enfermedad. Y paciente que es un paciente reacio a coger el alta. Tú le dices que, hombre, yo no objetivo nada y le voy a extender el alta, y él se negará a coger el alta. Y vayamos al coste. Y en esta época en la que estamos, en este momento en el que vivimos, lo cierto es que, bueno, os voy a contar mucho de la realidad económica en la que estamos, pero se suman varias cosas. Con toda esta realidad en la que estamos, lo cierto es que las prestaciones pueden tener un riesgo, porque todo el mundo, en la medida de lo posible y en la parte que le corresponde, tendrá que intentar poder pagar aquello a lo que uno está obligado. Y eso desde el ámbito personal al ámbito, por supuesto, de las instituciones, ¿no? También es cierto, y también tendríamos que valorarlo, que el ambiente en atención primaria, con una situación como la que estamos, es muy complicado. La litigiosidad ha tenido un aumento. Hombre, y antes Iñaki me lanzaba una pulla respecto de la nueva competencia que nos han dado y de cómo no la ejercemos, en fin, con el vigor que nos debiera de caracterizar. Pues también os tengo que comentar que desde que nos dieron la competencia de dar altas desde el primer día de las bajas, los problemas por agresiones a mis compañeros han ido en aumento. Y esto pues es una realidad que es la que hay. Hombre, aparte de un cierto desencanto, porque si está desencantado el controlado, también el controlador pues tiene su derecho a tener un cierto desencanto. Bueno, habíamos hablado de la situación, ahora vamos a hablar del objeto de la prestación, que no es otro que el trabajador, ¿no? Y el sujeto de esta prestación tiene, por una parte, es un enfermo, es un ser sufriente, con un impedimento para trabajar por unas dolencias que están en espera de mejora por el tratamiento, con unas limitaciones que siempre había que acreditar y objetivar. Y cuando el paciente está en IT, no solo busca eso, busca de nosotros el que le llegue a un diagnóstico lo más precoz posible, es decir, que le hagamos las pruebas que sean necesarias pues para que conocer mejor cuál es su patología y conocer mejor también cuál es su evolución, y un tratamiento en tiempo y forma. Y hago pausa. O sea, lo que se pretende cuando alguien está de baja es que yo quiero tener un tratamiento adecuado. En una situación como la que decíamos antes, donde lo cierto es que las listas de espera van en aumento. El 20% de los procesos de baja que duran más allá de 12 meses, el 20% de los casos se debe única y exclusivamente a la falta de pruebas funcionales o tratamientos que no se han podido realizar. Tratamientos de rehabilitación, tratamientos quirúrgicos. Bueno, ¿y cómo es este paciente, nuestro trabajador, cuando acude exclusivamente porque está en juego la valoración o la permanencia en IT? Pues indudablemente lo que intenta es justificar que su situación es la adecuada, porque de lo que se está jugando en ese momento en el que estamos valorando si tiene que, o no que tiene que seguir de baja, es un dinero, es un subsidio. Tampoco se nos tiene que olvidar. Bueno, y hablábamos de los cambios y el porqué de los cambios. Pues algunos de los cambios, como en las matrioscas, es porque la IT encerraba las bajas, encerraba en situaciones que no eran de IT. Encerraba la invalidez provisional, el desempleo, la IT por maternidad, las situaciones de riesgo
laboral en el embarazo, contingencias inadecuadas, que es esto que antes intentábamos hablaros cuando hablamos de determinaciones de contingencia, que es que la IT en contingencia común a veces encerraba procesos que era claro, porque el propio interesado le decía al médico de atención primaria: es que yo no me he curado del proceso de baja por enfermedad profesional o por accidente. También indudablemente tenía rentismo, tenía situaciones de desamparo social, y para cada una de ellas hubo un cambio. Para la invalidez provisional, aquello de estar de baja 6 años, hombre, lo de provisional me vais a permitir, pero 6 años de baja es un provisional para siempre. O sea, ¿cómo vas a volver? Así que desapareció afortunadamente. Las situaciones de permanecer de baja, de desempleo y baja, que lo que hacían era no cortar el desempleo, pues indudablemente había que poner coto a aquello, porque la baja suponía un alargamiento del periodo de desempleo. Para las situaciones de la IT maternidad, pues se dio la prestación de maternidad. Para las situaciones de riesgo, el riesgo en el embarazo. Para las contingencias no adecuadas, una serie de procesos que explicaba antes Iñaki, para que pudiéramos revisar, para que a petición del trabajador revisemos si el alta es debida o indebida, y por tanto, aquello que antes se decía de subsidiariamente en IT, pues no, ya nuestro trabajador queda protegido. Pues hay que decírselo, no hay ningún problema, usted recurra. Lo que no haga era, que es lo que a veces está sucediendo todavía, ¿no?, pedir la baja por enfermedad común, mantenerte el tiempo que quieras en enfermedad común hasta que se despierte una alerta en la inspección, o vete a saber en quién se tiene que despertar la alerta, y 8 meses más tarde intentes determinar qué pasaba en aquel momento en que se le dio la baja, ¿no? Que a mí me suenan esas situaciones que suceden en los juzgados, ¿no?, cuando te dicen aquello de ¿qué hacía usted el día 5 de abril del 87 a las 7 de la tarde? Pues yo no tengo una bola de cristal. Nos piden una determinación de contingencia que a lo sumo que puedes decir es que si el área topográfica anatómica era la misma, pues uno pudiera intuir el que sea por la misma contingencia, pero no otra razón. Para el rentismo, pues implantó una serie de medidas que han hecho que los controles en las situaciones de baja sean mayores, incluso que las entidades de control sean más de las que había. Y luego veremos con una diapositiva lo que ha cambiado del 94 hasta ahora. Para las situaciones de atención de familiares enfermos, pues para eso se creó la ley de dependencia, entre otras cosas. La ley de dependencia, que ya sabéis que de alguna forma faculta a que la persona que tiene que acudir al cuidado del enfermo incluso pueda convertirse en un cuidador y ser dado de alta en Seguridad Social. Y también porque de alguna forma se ampara situaciones de excedencia durante un tiempo en determinado tipo de empresas. Y en la administración, por ejemplo, casi es obligado a cumplimiento durante un tiempo. Bueno. Y en esta larga evolución desde el chimpancé a nosotros, desde el 95 al 2011, ¿qué se han ido sucediendo? Pues la mayoría de las novedades son un tanto viejas, porque ya decimos que en cuanto a la duración, fue el acabar con la invalidez provisional. En cuanto al cobro, la modificación de la reducción del importe del 75 al 60%, el cargo a la empresa del 4º al 15º día, y luego en cuanto a los órganos de control, en el año 94 y en el 1 de enero del 95 entraron las mutuas, y en el 95 entró el INS también, que antes no estaba en contingencia común. Y los últimos cambios, que son los que os contaré, pues dan una preponderancia al INS, preponderancia manifiesta. Manifiesta hasta el punto de que esta es la foto del año 94, como veis tenéis un globo grande, que era el médico de atención primaria, era el principal encargado del control de la baja. El globito pequeño es el paciente, que está en baja, el globito en amarillo, y un globo un poco más abajo, que eran los inspectores del Servicio Público de Salud. Esta era la foto de control en el año 94. Esta es la foto de control ahora. Veis que hay un globo muy grande, que es el INS, y luego una serie de globos más pequeños. Un globo que ha crecido, que son las mutuas, y un globo que todavía permanece con competencias, como una burbuja. No quiero hablar de la burbuja inmobiliaria, pero como una burbuja, y yo creo que la mayoría me entendéis lo que quiero decir, que es la inspección. Soy inspector del Departamento de Sanidad en excedencia, que hablo con conocimiento de causa. Lo cierto es que la inspección ha hecho dejación de algunas situaciones. Por ejemplo, el número de altas de inspección, que tienen facultad para hacerlas, es escasísimo. Cuando dejas de hacer una competencia,
te arriesgas a que te la quiten, ¿no? Bueno, más cambios. En estos cambios últimos, de los últimos 4 años, y por eso os decía la hegemonía del INS, se han sucedido los siguientes. Primero, que el INS sea la única entidad responsable cuando se controlan bajas de más de 12 meses. Pero también han entrado otras, como es el procedimiento de revisión a instancias del trabajador por disconformidad del alta de la mutua en contingencias profesionales de menos de 365 días. También ha entrado la posibilidad de que el INS valore aquellos cambios que la mutua pueda hacer de contingencia. Imaginaros un proceso de accidente o de enfermedad profesional, pero que la mutua decide que a su juicio es enfermedad común o accidente laboral. El INS puede entrar a valorar esos procesos y ver si esa decisión que ha tomado la mutua es correcta o no. Así que estamos hablando de cambios que nos llevan a que el INS parezca que se tiende a que su labor sea la de una entidad de arbitrio. Y la última que nos han dado, la posibilidad de dar altas desde el inicio de la baja. Por cierto, que nos metieron de rondón en la controvertida ley de reforma laboral y no me extraña que nadie se diera cuenta, salvo a nosotros que sabíamos lo que nos venía encima. Este sería un poco el esquema del control de la baja en una situación como la que tenemos ahora. Como veis, hasta los 12 meses, en esa línea azul, el control, pues desde luego el directo por el médico de atención primaria, la inspección médica, las mutuas que no desarrollándose la capacidad que tienen en contingencia común, que podría dárseles en algún momento, lo único que hacen es elevar propuestas, pero quien dispone es la inspección, y el INS, que ya con la última competencia puede entrar desde el principio. Y en caso de alta del INS, preparece el alta de los inspectores del INS al alta de los inspectores del Departamento de Sanidad. En el control de contingencia profesional, la competencia es de mutuas y nosotros entraríamos al terminar los 12 meses. Y también se nos faculta, no solo para controlar, para permitirnos dar altas, sino para revisar aquellas recaídas. Recaídas es aquellos procesos que suceden sin haber permanecido el trabajador más de 6 meses currando. Así que podremos valorar altas de situaciones de baja de menos de 12 meses, a los 12 meses y a los 18. Y además no solo controlamos las altas que damos nosotros, sino también las que da la mutua. En contingencia profesional en menos de 265 días y este cambio que puede efectuar la mutua de la revisión de procesos cambiándolos a contingencia común. Por lo tanto, como entidades con capacidad dispositiva, porque ya decimos que a las mutuas en contingencia común solo pueden proponer a la inspección o a nosotros elevar iniciativas de alta, pues quedan el INS y la inspección. Y a partir de los 365 días, solo el INS, tanto en contingencia común como en contingencia profesional. Y ahora me vais a permitir una cierta mirada con un poco de sorna pues, a los cambios, ¿no? ¿Y a dónde nos ha llevado? Hombre, hay cosas que no han cambiado. La baja la extiende un médico e inmediatamente se comienza el cobro de una prestación porque nadie se ha atrevido a articular un procedimiento que debiera estar establecido para que cuando nosotros consideramos que una baja es nula, porque no había razón, se anule. Así que mucha reforma, pero hay una que nos queda pendiente. Y ojalá que la ley de prevención de riesgos entre en esto, pero tengo mis dudas. Pero es una de las cosas principales. Es decir, si una entidad que es responsable de control tiene conocimiento que una baja está mal dada, debería tener la capacidad de anularla, ¿no? Más cosas controvertidas. Hombre, sigue siendo baja una situación que impide trabajar. De todas maneras os adelanto, que impide trabajar. ¿Y cómo conocemos el trabajo? Eso lo dejamos para un par de diapositivas. No ha cambiado nada el que la baja tiene un componente clínico indudable, que tiene un componente laboral y que tiene un componente económico. Tampoco ha cambiado nada, sino que ha empeorado el tema, y es que el control de las bajas nunca es pacífico. Y me estoy hablando no de largas cambiadas, que es un pase torero, ya sabéis, sino me estoy refiriendo del control cuando tienes que dar un alta. Pues fácil no es. Porque sigue predominando una cierta cultura, como se suele decir, ¿no? De que la baja es como un automatismo, que es el autocontrol. Es como ir a la máquina de café, yo meto un dinero, es decir, yo tengo unas cotizaciones suficientes, meto un dinero y ahora elijo
café largo, café corto, más azúcar, menos azúcar. Entonces vengo a por la baja, pues porque algo me duele, algo me pasa, ¿no? Y además yo elijo el momento de coger el alta. Yo suelo decir que el autocontrol puede ser el mejor, o sea, nadie mejor que uno para conocerse, pero nadie mejor que uno en ocasiones para trampear, ¿no? Y luego, desgraciadamente, porque hablábamos de que el control, y cuando hablo de control hablo de dar altas, pues porque no es una situación pacífica y en ocasiones de pacífico se pasa a la falta o al delito. A la falta me estoy refiriendo cuando nos amenazan verbalmente y al delito cuando nos agreden. La baja, en cualquier caso, tampoco, lo que no hemos podido modificar es este poliedro en el que estamos tan complicado. Porque decíamos antes que todo es muy sencillo. ¿Os acordáis cuando os hablaba de que esto es un platillo, solo son dos cosas? Hay que valorar qué capacidades tiene el trabajador o qué capacidades mantiene y cuáles son las capacidades que requiere su trabajo. Hombre, luego no todo es tan sencillo y por lo tanto, si queremos dar una solución, pues probablemente tengamos que dar soluciones integrales, ¿no? Algunas ayudas para todo esto, y voy a hacer una valoración crítica. Ya hemos hablado de algunas ayudas. Hablábamos de que ayudas para recortar la baja, estaba la prestación por riesgo en el embarazo. Pero lo cierto es que es una prestación que cada vez se nos solicita con mayor incidencia, tanto al INS como a las mutuas, pero lo que estamos hartos de ver es que se incumple la normativa, la prestación de riesgo para ser rápidos y sencillos. Es una situación que se supone que concita un riesgo para la embarazada o para el feto, pero que nos permite o que nos obliga, mejor dicho, más que nos permite, nos obliga a varios cuestionamientos. En principio, lo primero, si sabemos que está embarazada, estamos obligados a separar a la embarazada de esa situación de riesgo. Imaginemos que no es posible con la misma categoría profesional. Estamos obligados, aun cuando cambiemos de categoría profesional y sin merma en su salario, a destinarle a otro puesto. Y solo cuando esto no fuera posible, solicitar el riesgo. De las dos primeras condiciones no se cumplen muchas veces. Casi ninguna. La ley de dependencia, el cuidador. Pues a pesar de todo esto, primero porque no ha habido un desarrollo de la ley de dependencia y lo segundo porque seguimos viendo bajas por atención a familiares enfermos. Esto es una situación muy preocupante. Daros cuenta que vamos a vivir nosotros, supongo que la mayoría de nosotros, muchos años, pero que nuestros últimos años va a ser con un deterioro de la salud más grande que nuestros predecesores, con un coste no solo económico, sino familiar, emocional. Así que más vale que para cuando lleguemos se haya arreglado la situación. La prestación por hijo enfermo. Se saca la prestación por hijo enfermo para estas situaciones que nos dolía el alma, de tener que dar un alta a alguien que tendría un hijo enfermo, un hijo que precisa de cuidados. Lo cierto es que es una prestación que ha salido y que se usa poquísimo. También, aunque se ha usado también muy poquito, aquellas situaciones de jubilación anticipada ante un listado de enfermedades. Generalmente eran enfermedades de curso crónico y que se entendía que reuniendo otra serie de requisitos, pues hombre, ya habían dado todo lo posible. ¿Se usa? Pues bastante poco. Algunas de las otras posibilidades que tenemos de mejorar esta situación de descontrol de la IT, las reclamaciones al alta, el Real Decreto 1430, las R 1430 que se llaman, como el nombre del antiguo coche. Pues ¿qué pasa? Que se están usando muy poco porque el trabajador que no es tonto, o al menos el trabajador que sabe más que nadie y que de forma artera quiere tener un procedimiento que le proteja, pues lo que hace, en vez de interponer el procedimiento de reclamación, que es un procedimiento relativamente rápido, pues lo que hace es acudir al médico de atención primaria, se le extiende un parte de baja y cuando Dios le dé a entender, bueno, Dios, la inspección o quien sea, se abre la determinación de contingencia con todo lo que eso bien sabéis que conlleva. Es que el cargo de la prestación, si se admitiera que es con cargo a mutua, pasa a mutua, pero no solo el de la prestación, sino el del tratamiento. Las altas médicas del INS, pues ¿qué queréis que os cuente? Yo creo que debiéramos dar más de las que damos. Y en cuanto a las recaídas, pues ojalá también que viéramos todas y con mejor control. Bueno, más cosas. Decíamos
que la situación de baja, algo tan sencillo como valorar las limitaciones que tiene un trabajador y valorar el trabajo. ¿Ayudas para esto? Ayudas que han venido del INS, por cierto. Pues para ayudar al médico de atención primaria, que a la hora de efectuar un reconocimiento y a la hora de efectuar una exploración o la petición de pruebas, pues tenemos varias herramientas. La guía de valoración de incapacidad laboral para médicos de atención primaria, el manual de adaptación de médicos del INS, y esto para valorar el deterioro de la salud. Y están a disposición de cualquiera. También el INS elaboró los tiempos estándar de IT, que os voy a explicar de qué va todo esto. Primero, se hicieron tarde, porque el nacimiento viene por mandato del Real Decreto 535 del 97, que decía que el Ministerio debiera de establecer pues unos tiempos de guía para el médico de atención primaria para saber pues cuánto debe de durar un proceso. Se empezaron a elaborar en el 2001, de hecho la primera revisión en la que participé pues fue en el 2002, se ha hecho una revisión en el 2009-2010 y el objeto de los tiempos estándar no es para decirnos lo que tiene que durar, sino es para advertirnos que una situación de baja por una situación individual, particular, se está prolongando más allá del tiempo. Y entonces nos tendremos que preguntar qué está pasando con esa baja. Es decir, que no sirven para saber que una baja está pasada de tiempo, sino para saber qué está pasando, que son dos cosas que suenan igual, pero no es lo mismo. Ayudas para valorar las capacidades del trabajo, el otro platillo de la balanza. Y yo os haría una pregunta. ¿Cómo conocemos el trabajo que hace? Me estoy refiriendo, esta pregunta dirigida a los médicos, ¿no? Pues ¿cómo conocemos el trabajo que hace? De oído. El médico de atención primaria, cuando extiende un parte de baja, le pregunta al trabajador en qué trabaja. Y él le cuenta lo que buenamente puede. ¿Ayudas que hay para esto? Pues el año pasado se publicó la guía de profesiones del INS, pero que valora exclusivamente requisitos de determinadas profesiones y de actividades afines. Es un documento muy prolijo, yo creo que está bien elaborado. Hombre, y luego otro documento que lo que hace es mejorar la guía de las profesiones, que es la metodología Mercal, que valora tanto las capacidades del trabajador como los requisitos del puesto de trabajo, con una serie de requerimientos, tanto físicos como psíquicos, y con una particularidad. Aparte de esta doble valoración, fijaros que en cuanto a las dimensiones físicas son 9, las que tenéis estipuladas ahí: manipulación, capacidad visual, auditiva, marcha, ambiente de trabajo, carga física, manejo de cargas, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. Y fijaros la preponderancia también, porque son 9 físicas contra 9 psíquicas. ¿Y esto por qué? Pues tiene una explicación. La mayoría de los riesgos, tanto de los riesgos físicos, químicos o biológicos en los trabajos, se tienden a minorizar. Y lo que hay en la mayoría del mercado laboral es una automatización. La automatización lleva a que los riesgos psíquicos sí que sean más importantes. Bueno. Y la tercera herramienta que tenemos, y esta es nuestra, esta partió de algunos elementos que formábamos parte del foro de IT de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, y que tras un tiempo larguito de elaboración, pues finalmente ha sido aprobada y es de obligado cumplimiento en nuestra comunidad autónoma, y valora requerimientos del trabajo. Es una herramienta muy sencilla, yo creo que algunos de vosotros la conocéis. Es una ficha, es decir, que así como la metodología Mercal o la guía de las profesiones es un tocho, esto es una ficha que valora estas condiciones de trabajo. Lo bueno que tiene esto es que es un documento que, para uso por el médico de atención primaria, igual no muy acostumbrado a valorar los problemas ergonómicos, los problemas del trabajo, le puede resultar muy útil. Pero si no hacemos esto, seguimos todavía en la valoración de la incapacidad laboral en el tema de seguridad social tocando de oído. Y esto es algo muy grave, que no debiera de pasar. Yo creo que será la crisis la que nos ponga en solfa y se atienda a las cosas como es debido, ¿no? Porque si desconocemos en qué trabaja un individuo o estamos a criterio de lo que él nos cuente, que nos puede contar de forma interesada, porque es preferible decir que yo manejo mucho peso a que lo que manejo es una Fenwick o una carretilla, que es la que de verdad hace el ejercicio. Y a veces porque el trabajador tampoco sabe explicarse, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos lo que deberíamos de tener es un elemento objetivo que valore el puesto.
Luego, en cuanto a la controversia entre una situación de alta y, sin embargo, que luego el médico de empresa determine el no apto, el médico de servicio de prevención. Hombre, yo suelo decir que esto se resuelve porque las dos se norman por distinta legislación. El acto es por la Ley de Prevención de Riesgo, la capacidad laboral por la Ley General de Seguridad Social. Hombre, si alguien cree que con esto hemos resuelto la controversia, va de ala. Lo cierto es que una baja se inicia por una situación de no apto, pasa un tiempo, el que sea, y puede terminar en una situación de apto. O si no, como se decía con los nuevos cambios, en el tránsito a la IP, que esto suena como Transilvania, como paso a la muerte. Lo cierto es que para que este tránsito a la IP, o para que esta situación de vuelta al trabajo, nos faltan algunos elementos, y por eso os decía antes que me gustaría hacer una visión un tanto crítica. Nos falta algo que yo creo que antes apuntaba Iñaki Esnar, que es la confluencia de comunicación. Vivimos en compartimentos estancos, desde el médico de empresa, servicio de prevención, la inspección del servicio público, el médico de atención primaria, el médico de atención primaria frente al especialista no hospitalario, y más el médico de atención primaria del paciente hospitalario, y el INS con todos los elementos anteriores. Lo que hay que facilitar es la comunicación entre todos, pues para posibilitar que cuando tomemos cualquiera de las decisiones la hagamos de forma sopesada, ¿no? Y también hay algunas cosas que se intentaron cambiar, y esto es del año 95, y se siguen sin cumplir. Una situación de un trabajador sensible, como bien sabéis, o con unas limitaciones específicas y conocidas, otra es una situación de baja prolongada, debiéramos de adaptar el puesto, acondicionar el puesto y cambiar el puesto. Y respecto del cambio del puesto, hay una serie de mejoras para las empresas cuando efectúan el cambio, de forma que les resulta esto más barato. Pero hacerse se hacen, pues no en muchos casos, y todo es, yo no le doy el apto, y en vez de pasar por todos estos pasos, condicionar o obligar a que tiene que estar en una situación de incapacidad. ¿Qué bajas se controlan? Pues hombre, no todas. Está el autocontrol del ciudadano, el control indicado o pautado desde atención primaria, que no es muy grande. Generalmente los médicos de atención primaria lo que dicen es que confían en las instituciones de la inspección. El control protocolizado que tenga la inspección y el control del INS, ¿no? Pero todas, no. ¿Demasiada gente para controlar? Es obvio. No tiene sentido que cuanto más instituciones hemos metido a control, haya mayor descontrol. Incluso una cierta desconfianza, que hasta hace muy poco, hasta el convenio que ha firmado el INS con el Departamento de Sanidad, existía una cierta desconfianza hacia el INS. Tú pagas y la confianza desaparece, hombre. Yo no sé quién lo tendrá que controlar el día de mañana, pero lo cierto es que el mecanismo de control que tenemos chirría. Chirría mucho. Y en esta limpieza de la IT, antes hablábamos eso, que a la IT le hemos quitado cosas que no eran IT. Bueno, ¿cuál es el momento o cuál es la foto de la IT? Pues lo cierto es que en la foto actual de la IT es que hay muchísimos procesos cortos, muchos, más que antes, y luego resulta que si una baja dura más allá de 7 meses, de aquellos procesos que antes duraban 7 meses, si hiciéramos un estudio retrospectivo, ahora resulta que todos llegan a 12. Así que hemos barrido en los dos extremos, ¿no? Luego, cuestionamientos que nos podemos hacer. Bueno, un primer cuestionamiento, y que lo digo sin mala intención, que yo suelo plantearlo cuando vamos a explicar lo que es la IT a los médicos de atención primaria, ¿no? ¿Realmente está el médico de cabecera interesado en el control de la IT? ¿Se toma el control de la IT como una competencia que tiene o como algo que le viene obligado, ¿no? Hombre, lo de estar realmente capacitado, no digo solo a que no tenga conocimientos o los tenga sobre la valoración del daño corporal, que hay que tenerlos para valorar la situación de incapacidad temporal, sino también al medio. ¿Es un medio adecuado el de la consulta de atención primaria ante un paciente que es tu cliente? Además, con dos situaciones diferentes. Fijaros que cuando hablamos de la asistencia, lo que se requiere de nosotros como médicos cuando atendemos a un paciente,
para permitir precisamente el conocer lo que le pasa al paciente, una de las habilidades de comunicación que tenemos que tener es la empatía, acercarnos al enfermo para que el enfermo nos confíe lo que le pasa. Hombre, cuando valoramos la situación de IT, el control de IT o una posible alta de IT, la herramienta que se requiere de nosotros no es la empatía, no es aquello de hasta cuándo quieres estar de baja, es yo, en base a mi criterio, sé el día en el que me parece que a través de la exploración, a través de pruebas complementarias, ya no hay daño que te impida trabajar y por lo tanto te extiendo el alta, es decir, lo que se exige de mí es asertividad. Propuestas, pues propuestas puede haber muchas. Yo creo que el momento en el que estamos va a cambiar. Fijaros que en el entorno europeo hay algunos cambios. Ya sabéis que no en todos los países de Europa la situación se controla igual. Hay países europeos donde el médico de atención primaria lo que hace es elevar una propuesta al inspector de la Caja de Seguridad Social, como sucede en Francia. Y es el inspector de la Caja de Seguridad Social el que admite la situación de baja y pasará a controlarlo. ¿Que podemos copiar a los franceses? No lo sé. En Alemania sucede una cosa relativamente parecida. ¿Pero qué cambio hay que hacer? Pues sí. Porque lo cierto es que el médico de atención primaria, la situación de alta, no voy a decirlo del extender el parte de baja, pero la situación de altas entiende que es algo que resulta muy complicado. Y que en ocasiones, además, también ellos nos acusan de estar desautorizados, ¿no? Dicen, hombre, y eso ya elevó un mea culpa. Dicen, bueno, si al INSS se le han dado tantas potestades, pues que las ejerza, ¿no? No me digan a mí que le tengo que dar de alta, para eso están ellos, ¿no? Desde el primer día. Cuando hablamos de gestión correcta en la IT, hablamos de que se debe hacer un uso racional de la prestación, que decíamos antes que es un correcto análisis de lo que está pasando, de los datos, una adecuada situación de control de los tres elementos: la salud, el trabajo y el trabajador, ¿no? El que utilicemos de forma precisa el personal de las entidades de control, de mutuas, de la Inspección del Servicio Público y del INSS, ¿no? Y luego una correcta utilización de los recursos sanitarios, porque no se os olvide que en una situación de baja, sobre todo de baja prolongada, y algo que nosotros estamos viendo cuando ves el historial de un paciente, nosotros tenemos un caso que ahora llevamos para sesión en procesos de lumbalgia, de aquellos que hablábamos que llegan a 12 días, que os escandalizaría saber que por una misma situación patológica se le ha efectuado a un individuo 3 resonancias magnéticas. Y tiene un coste. Cuando a mí me lo paga el sistema, quiero decir que si la mutua me hace una resonancia, luego me hacen otra resonancia porque voy a decir que, en fin, que sigo sin saber, y me hacen una tercera resonancia porque doy la vara para que alguien sepa, porque algo debe estar pasando conmigo, el ciudadano igual percibe que como no tiene que pagar un duro, es gratis, pero eso tiene un coste. Y luego estamos acostumbrados, supongo que pasará en más países, pero a legislar para no cumplir. El Real Decreto 575 decía que el médico de atención primaria deberá hacer un informe complementario cada 4 semanas, en el que no se le pedía mucho. Se le pide que al menos cada 4 semanas citas al paciente, le reconoces, y le reconoces no es aquello de que te mira y dice, hombre, Aitor, otra vez estás aquí. No, es que hay que explorar al paciente o habrá que pedir pruebas que atestiguen que hay una disfunción, ¿no? Y explorar. Hace falta tener una camilla, explorar. Una vez que explores, en este informe complementario tienes que determinar qué dolencias tiene, la repercusión de esas dolencias en el trabajo y cuánto tiempo va a durar y cuál es la respuesta al tratamiento que has pautado. No se pide mucho. ¿Qué pasó? Pues que no se hace. Entonces, legislar para no cumplir. Bueno, y este tema no solo les tocó a los médicos de atención primaria. El Real Decreto, que era un Real Decreto que se decía que era para contención del fraude. Fue la primera vez que se hablaba en la IT de fraude. No se decía de bajas indebidas, ni de tránsito a la incapacidad permanente. Se hablaba de fraude. Pues se obligaba también a la Inspección del Servicio Público de Salud a que cada 3 meses, no es mucho, cada 3 meses citar a un paciente, y decía que se debían de constatar todos los extremos que justifiquen la permanencia del trabajador en baja. Tampoco se hizo. Los tiempos estándares espero que se usen, porque la última modificación es del 2009 y todavía el médico de atención primaria en su programa informático no los tiene.
Y además los tiempos, yo os decía que antes, ¿para qué pueden servir los tiempos estándar? Hombre, para saber qué le está pasando al paciente. Es un interés por conocer realmente que la evolución no está siguiendo los parámetros normales. Es decir, nos tenemos que preguntar por qué el paciente no ha mejorado, ¿no? Pero también nos sirven como una unidad de medida de cuál es la respuesta del sistema sanitario a un proceso, porque también nos podría llevar a las siguientes conclusiones. Imaginaros un síndrome del manguito rotador y que resulta que en una comarca nos dura un paciente con este diagnóstico tanto tiempo y en otra comarca nos dura mucho más tiempo. Igual lo que habría que ponerse a pensar es si el tratamiento que precisa ese paciente es el adecuado o tenemos los recursos sanitarios, ¿no? Y por último, y para no aburriros mucho, el asentismo no ha aumentado mucho y el presentismo tampoco, o al menos en apariencia parece que me estáis escuchando. Pues lo cierto es que alguna cosa habrá que hacer y que hay modificaciones, pues sí, y que probablemente al tema de la incapacidad temporal hay que darle un cambio total, también es cierto. Primero, en que todos caminemos y rememos, como se suele decir, con la misma dirección. Es decir, que no haya entidades que entren a colaborar pero pongan pegas o no actúen, sino que todo el mundo colabore. Que la información entre todas las entidades de control sanitario sea fluida y no pongamos pegas a la hora de suministrar datos. Y luego algunos otros cambios que también es preciso, yo creo que en este momento, realizar. Fijaros que en el tema de valoración de la incapacidad laboral en seguridad social tiene una característica profesional, va ligada siempre a profesión. Pero el término de profesión del que se habló en los inicios de la Ley General de Seguridad Social no tiene nada que ver con el momento actual. Y fijaros lo que pasa en las situaciones incluso de incapacidad permanente, ¿no? Una incapacidad permanente para un trabajador le incapacita para un trabajo determinado, ¿no? Imaginaros un supuesto de una afectación grave de rodilla con una limitación en el arco de flexión, en la marcha, de un encofrador. Pues resulta que este encofrador, tal y como está la norma hoy en día, mañana y cobrando su incapacidad total, pudiera estar trabajando de carpintero, con las mismas exigencias. Pues también es otra modificación que igual a alguien le tendría que llevar a iluminar y cambiar la prestación, ¿no? Y bueno, y agradeceros vuestra escucha y me tenéis a vuestra disposición.